atrás. Creo que ese es el que está, bueno, cualquiera de los dos, para que se escuche bien, porque parece que ayer no se escuchaba bien las pantallas. Voy a ver si está Germán y para allá comienza. Esta que tenía ese truco. Sí, está bien. Ah, vale. Porque es que no, pero desde ayer también tenía varias señales, pero esta sí es solamente de esos. Bueno. Buenas tardes, vamos a comenzar esta segunda semana entonces de nuestra cátedra de España. Esta semana, bueno, ahora lo presentamos, está con nosotros el profesor Eduardo Manzano, y antes de iniciar, si quiero darle la palabra a Estefanía Medina de parte de la Universidad Banco Santander, que nos va a dar un saludo en nombre de Universidad, y ustedes saben que es el socio muy importante junto con la Embajada de España con el que la cátedra ha estado funcionando. Estefanía. Muchas gracias, señor decano. Buenas tardes, señores y señores. Buenas tardes al profesor Eduardo Manzano y buenas tardes a todos los asistentes. Quiero presentar formalmente disculpas del señor Manuel de la Cruz, porque no podrá acompañarnos en la tarde de hoy porque se está cumpliendo otros compromisos. Soy Estefanía Medina y represento a Universia en los planes de comunicación y mercadeo del grupo.
Nuestra visión y creación de valor como Grupo Santander se fundamenta en asegurar que nuestra actividad bancaria contribuya al progreso económico y social de las comunidades en las que estamos presentes, de forma responsable y sostenible, con especial compromiso en el ámbito de la educación superior. Por eso, impulsar y desarrollar la economía en Latinoamérica hace parte de nuestros objetivos y en los últimos 30 años nos hemos comprometido con esta causa. Como saben, el Banco Santander, a través de Santander Universidades, colabora desde hace 20 años con las universidades con una iniciativa única en el mundo que le distingue del resto de bancos e instituciones financieras nacionales e internacionales. Ese diferencial radica en la prioridad que le damos a la responsabilidad social y a los temas de educación en la región de Iberoamérica. Nos parece importante que la comunidad universitaria reconozca al Grupo Santander como un aliado comprometido con la educación de los colombianos. El grupo ha mantenido su presencia en Colombia con Universia, la red más grande de Iberoamérica, que cuenta con 1.407 universidades a nivel Iberoamérica en 23 países. Como saben, en el tercer módulo que inició la semana pasada y hasta el 28 de abril, se trataron los temas de la España visigoda y el Reino Toledo a cargo de la catedrática de Historia Rosa Sáenz Serrano de la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy empezaremos el Al-Andalus a cargo del catedrático Eduardo Manzano Moreno, a quien también le damos la bienvenida. En el mes de septiembre de 2017 estaremos iniciando con el cuarto módulo de la cátedra. Igualmente tendremos charlas en octubre sobre España y la Revolución Rusa. También me complace compartirles que existe un interés especial de otras universidades en Colombia para participar en esta nueva iniciativa y desde luego estaremos aunando esfuerzos para ampliar nuestra cobertura. Vale la pena resaltar el apoyo de Universia dirigido a ampliar el impacto social y académico a través de este tipo de iniciativas que redundan en el fortalecimiento del trabajo conjunto entre instituciones educativas y el Grupo Santander. De nuevo doy gracias a la Universidad Javeriana y a la Embajada de España en Colombia por hacer realidad este espacio académico y por unir esfuerzos para fortalecer el conocimiento de estas dos naciones hermanas. Muchas gracias. Bien, el profesor Eduardo Manzano Moreno es investigador en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Ha sido profesor visitante de las universidades de Oxford y Chicago. Su trabajo se ha concentrado en la historia de Al-Andalus y en las implicaciones sociales de la historia y de la profesión del historiador. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación centrados en ambas temáticas, sobre el que también ha publicado un número grande de artículos, capítulos de libros y por supuesto de libros dentro y fuera de España. Gentilmente nos ha traído para la biblioteca dos magníficos libros, el tomo correspondiente a la España medieval, de la historia de España, es un proyecto enorme que está ya terminando, y otro libro, a ver si le digo en orden el nombre, Guerreros, Emires y... Conquistadores, Emires y Califos. Eso, conquistadores, pero era por ahí, Conquistadores, Emires, que van a estar en la biblioteca de la universidad, junto con los que trajo Rosa la semana pasada, que también van para la biblioteca de la universidad. Eduardo, todo tuyo. Muchas gracias. Pues... sí. ¿Se me oye bien? Bueno, pues muchísimas gracias, señor decano. Muchísimas gracias al Banco de Santander por hacer realidad la posibilidad de estar hoy aquí, también a la Embajada de España y a todas las personas, particularmente a Clemencia del Castillo, por toda la enorme ayuda que me ha prestado para poder dirigirme hoy a ustedes aquí. La verdad es que me da, cuando he visto que tengo que hablar durante 3 horas, me ha dado un poco de miedo, la verdad, y me ha parecido que a lo mejor acababa siendo un poco pesado que estar hablando sobre Al-Andalus durante 3 horas, y por lo tanto les quiero agradecer muy sinceramente el querer compartir conmigo esta tarde aquí. Tal y como ya hicimos ayer, me gustaría que me puedan interrumpir ustedes en cualquier momento para plantearme cualquier cosa que no entiendan, cualquier aspecto que les parezca que requiere una
una explicación mayor o alguna duda que les pueda saltar o alguna discrepancia que puedan tener a lo mejor con alguna cosa que yo les plantee. Al plantear esta conferencia me planteé el siguiente reto. Intenté imaginarme una especie de conferencia, imaginando que les tenía que convencer a ustedes de que el tema de Al-Ándalus es un tema muy interesante, de que realmente es algo que merece mucho la pena que le dediquemos nuestras vidas y el esfuerzo que estamos poniendo en ello. Y me parecía que era una cosa interesante porque, bueno, pues evidentemente estamos en Sudamérica, en principio es un tema muy ajeno a la historia de esta región y en principio pues no es uno de los temas prioritarios, ¿verdad?, en el que puede quizás realizarse la investigación o la docencia que se desarrolla dentro de la Universidad Javeriana. Y entonces mi idea era un poco tratar de tender puentes, ¿no?, de tratar un poco de ver, bueno, ¿por qué estudiar Al-Ándalus puede tener interés para personas que a lo mejor no tienen como tema esencial la historia del Islam en la Edad Media, o para personas que a lo mejor tampoco están demasiado familiarizadas con la historia de la Edad Media en España o con la historia de la Edad Media en Europa, que es básicamente el periodo al cual yo me dedico. Y por lo tanto mi reto en las próximas horas es tratar de convencerles de que es algo que se trata de un tema muy relevante y que no solo tiene un enorme interés, sino que además puede ayudarnos a entender algunas situaciones que estamos viviendo hoy en día. Yo no soy muy partidario de tratar de decir que el pasado es igual al presente. Yo creo que el pasado no tiene nada que ver con el presente en términos de situaciones que se producen, pero sí que creo que el pasado nos ayuda a veces a ver procesos que estamos viendo también que se desarrollan en el presente y que puede tener un poco interés en analizarlos desde la perspectiva que nos da el tiempo. Insisto, no creo que el pasado sea un espejo del presente, más bien todo lo contrario, pero sí que creo que en el pasado se han desarrollado cosas que nos pueden permitir entender ciertos procesos que hoy se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Cuando intento convencerles de que el pasado de Al-Ándalus es muy interesante, no se preocupen porque no trato de que ustedes se dediquen a estudiar Al-Ándalus, que es un tema que además hoy en día yo no recomendaría en España que lo hiciera casi nadie, más que nada porque en la grave crisis económica que hoy tenemos no podemos garantizar a nuestros estudiantes, a nuestros egresados o a nuestros doctorandos un puesto de trabajo en el futuro, y es una cosa que cada vez esto nos está creando cada vez mayores dificultades. Pero lo que sí que quiero es un poco transmitirles un poco la pasión o la dedicación con la que tanto yo como muchos otros estudiosos en los últimos 30 años hemos decidido dedicar a este tema pues buena parte de la totalidad de nuestra vida profesional. Y hay un aspecto que me parece que es especialmente interesante porque creo que hay una serie de aspectos que son especialmente interesantes para digamos, que me interesa tratar particularmente aquí hoy. Al-Ándalus es, digamos, lo que antes conocíamos como España musulmana, pero que hoy en día preferimos denominar Al-Ándalus, que es la denominación que la propia población se daba a sí misma, es decir, los musulmanes en la península ibérica conocen ese territorio como Al-Ándalus. Es una palabra de origen muy controvertido, no sabemos exactamente por qué los musulmanes decidieron bautizar Al-Ándalus a un territorio que los romanos habían conocido como Hispania. Es una palabra que no tiene ninguna precedente conocido. Hay algunas teorías, quizá la más verosímil pueda ser que se trata de una denominación culta que pueda estar quizá vinculada con la antigua Atlantis, con la antigua Atlántida, pero es una hipótesis arriesgada, difícil de poder demostrar, y no sabemos simplemente por qué desde muy temprano, poco después de llegar, los árabes deciden denominar a este territorio como Al-Ándalus. Bueno, pues como les digo, Al-Ándalus, el estudio de Al-Ándalus, en primer lugar, es muy interesante porque nos dice mucho sobre la expansión del Islam, de este Islam temprano, este Islam que se expande
considerablemente por todo el Próximo Oriente y el norte de África poco después de la muerte del profeta Mahoma en el año 632. Bueno, pues Al-Ándalus es uno de los últimos territorios que se incorpora a esta gran expansión árabe posterior a la muerte del profeta. Esta incorporación se produce en el año 711, es decir, apenas 80 años después de la muerte del profeta, y, como digo, nos dice muchas cosas sobre cómo se produce la expansión del Islam. Este es el primer aspecto que me parece que es muy importante. En segundo lugar, podemos constatar en Al-Ándalus toda una serie de cambios sociales que son muy importantes. Desde el momento en que se produce la conquista empiezan a cambiar muchas cosas en la península ibérica con respecto a lo que había sido el pasado anterior. A mí me gusta mucho comparar la conquista de Al-Ándalus con una especie de Big Bang. Un Big Bang que genera una explosión inmensa en la que poco a poco se van produciendo cambios que no se producen de forma inmediata, sino que tardan mucho tiempo en acabar configurándose. De tal manera que al final, el resultado final de todo este proceso no tiene nada que ver con lo que había sido la sociedad hispánica anterior al año 711. Un tercer aspecto, que es el que quizá voy a insistir hoy más, o en el que quiero insistir aquí más, fundamentalmente, es el hecho de que Al-Ándalus es una sociedad multicultural. Es decir, hay distintas culturas viviendo o conviviendo en Al-Ándalus, o peleándose en Al-Ándalus a veces. Es una sociedad, por lo tanto, con muy diversas comunidades, y hay toda una serie de procesos que afectan a las relaciones entre estas comunidades que son extraordinariamente interesantes y que, de nuevo, yo creo que pueden suscitar el interés de estudiosos o personas interesadas no exactamente en este tema, sino en otros distintos, pero que a lo mejor pueden tener también ideas que a mí me gustaría también conocer, porque pueden ser interesantes. Un cuarto tema que es interesante, que es un tema que a veces se plantea y que a veces se nos plantea, que es la debilidad de Al-Ándalus. Una de las grandes preguntas es saber por qué Al-Ándalus desapareció, por qué finalmente Al-Ándalus acaba cayendo en manos de los reinos cristianos. Esto es un tema bastante controvertido, es un tema bastante difícil de explicar a veces, pero sobre el que sí que podemos quizá dar algunas ideas e intentaré hacerlo a lo largo de esta intervención. De hecho, de los territorios afectados por la gran expansión del Islam entre los siglos VII y VIII, solamente Al-Ándalus, y también se puede decir del caso del sur de Italia y de Sicilia, son los únicos territorios que hoy en día no son musulmanes. El resto de los territorios afectados por las conquistas árabes de los siglos VII y VIII son territorios que hoy siguen siendo musulmanes. Y finalmente, hay un quinto aspecto que me parece que es importante, que es el de que Al-Ándalus nos permite conocer algunos aspectos sobre el Islam. Y más que sobre el Islam, sobre los grandes cambios que tienen lugar en la historia del Islam. Hay esta tendencia muy generalizada que trata de plantearnos un Islam monolítico, prácticamente igual desde el principio hasta nuestros días. Es una corriente que es muy esencialista, que muchas veces los propios musulmanes tratan de poner encima de la mesa, que muchas veces las personas... ¿No se me oye? Se escucha mejor. ¿Este se escucha Sí, mejor? señor. ¿Este? Ok. Ah, vale. Gracias. Con gusto. Gracias. Bueno, perdón. Ahora sí que se oye. ¿Quieren que empiece desde el principio? Vaya, yo que pensaba, yo es que me oigo a mí mismo, ¿no? Bueno, simplemente 5 aspectos para quienes no me hayan escuchado. Al-Ándalus nos dice mucho sobre la expansión sobre los comienzos del Islam. En segundo lugar, podemos ver en Al-Ándalus toda una serie de cambios sociales que tienen lugar prácticamente desde el momento de la conquista en el año 711. En tercer lugar, Al-Ándalus es una sociedad multicultural en donde
existen o coexisten o conviven, como quieren ustedes llamarlo, una serie de distintas comunidades culturales y religiosas. En cuarto lugar, hay un tema muy importante, que es el hecho de que Al-Ándalus es un territorio que finalmente acaba siendo conquistado por los cristianos, y quería remarcar precisamente el hecho de que de todos los territorios afectados por las conquistas árabes de los siglos VII y VIII, solamente Al-Ándalus y después, posteriormente conquistados Sicilia y el sur de Italia, son los únicos territorios donde, los musulmanes van a perder terreno. Todo el resto de territorios en el norte de África, Egipto y Próximo Oriente, afectados por las conquistas árabes de los siglos VII y VIII, siguen siendo musulmanes hoy en día. Y en quinto lugar, Al-Ándalus es un excelente campo de estudio para entender toda una serie de aspectos sobre el Islam, que vienen a desmentir algunos de los tópicos que generalmente se suelen plantear sobre esta civilización. En concreto, ese carácter absolutamente monolítico o ese carácter completamente igual a sí mismo y homogéneo a lo largo de los siglos, que a veces se pretende presentar tanto por parte de algunos musulmanes como por parte de algunos polemistas, que intentan poco menos que convencernos de que en el Islam no ha habido ningún tipo de cambios y que todo ha permanecido igual a lo largo del tiempo. Esto no es verdad, esto es una cosa que cuanto más conocemos la historia del Islam, más podemos afirmar con rotundidad. Hay grandes cambios a lo largo de toda la historia del Islam, dependiendo del lugar, dependiendo del momento y dependiendo de las circunstancias sociales, fundamentalmente, que están en juego en cada uno de los casos. Hay otro aspecto que me gustaría también poner de relieve, y es el hecho de que, y esto es una nota a pie de página, es que esto lo podemos decir sobre Al-Ándalus porque posiblemente Al-Ándalus sea una de las sociedades que mejor conocemos de las sociedades musulmanas medievales. Yo estoy bastante orgulloso de pertenecer a una generación de personas, de investigadores, que en los últimos 30 años y desde muchos puntos, desde muchos campos distintos, desde la arqueología, desde el arabismo, desde la historia, hemos hecho una gran cantidad de aportaciones al conocimiento del Al-Ándalus, de tal manera que hoy en día podemos decir muchas cosas y responder a muchas preguntas que antes no teníamos claras y que ahora podemos contestar con bastante seguridad, con una fuerte certeza de que los procesos que estamos describiendo realmente tuvieron lugar. Y además, una de las cosas que nos está ocurriendo es que cada vez que tenemos, cuantos más datos conocemos, están ratificando muchas de estas certezas que tenemos. Esta labor de investigación que se ha desarrollado en los 30 últimos años y, como digo, ha sido extraordinariamente importante, ha desenterrado realmente aspectos que hasta ahora, como digo, prácticamente pues no conocíamos. Y esto ha sido una labor bastante difícil. Y esto es otro aspecto que también me interesa mucho resaltar. Contrariamente a lo que se suele pensar, la huella del Islam del Islam en la península ibérica o en España hoy en día es bastante poco perceptible, por lo menos no es evidente. El español, por ejemplo, cuenta con un número bastante, cuando se habla, por ejemplo, de los arabismos que hay en el español, de las palabras árabes, las palabras de origen árabe que contiene el español, a veces se habla de que hay una gran influencia del árabe en el español. En realidad no lo es tal, la realidad no es tal. El número de palabras árabes que hay en español no llegan a las 2000, no tenemos más. Y esto, ya esto se añade el hecho de que hemos perdido una enorme cantidad de documentos procedentes de este periodo. Y además, muchos de los aparte de algunos monumentos que han sobrevivido hasta nuestros días, como la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada, sin embargo, en otros muchos casos, otros restos del pasado islámico no son nada fáciles de identificar. Muy bien, entonces, sobre este punto de vista, y digamos con estas perspectivas, me van a permitir hacer una presentación que va a ser un poquito heterodoxa. Voy a hablar solamente a grandes rasgos, solamente voy a hablar de lo que son las grandes etapas del dominio islámico en la península ibérica, y posteriormente voy a ir a plantear una serie de aspectos ya más concretos y más particulares.
Como saben, la conquista árabe tiene lugar en el año 711, es una conquista que se produce de una forma bastante súbita. Es una conquista que se produce en muy poco tiempo. Los ejércitos árabes se caracterizan durante este periodo por avanzar con una enorme rapidez. Sabemos que derrotan al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete y prácticamente poco después se están extendiendo prácticamente por todo el territorio. Muy rápidamente los árabes conquistan la mayor parte de las principales ciudades, conquistan Córdoba, conquistan Sevilla, conquistan Mérida, Toledo, Zaragoza y muy rápidamente se hacen con el control prácticamente de toda la península. Hay una cosa que es muy importante, que siempre yo insisto últimamente porque es fundamental. Olvídense de la idea de Lores de Arabia, de los nómadas camilleros, olvídense también de las tribus fanáticas y todo este tipo de cosas. Cuanto más conocemos la expansión del Islam, más claro resulta que es desarrollada de una manera muy organizada, perfectamente dirigida, muy centralizada, por parte de una élite rectora que sabe perfectamente lo que está haciendo, que manda ejércitos con unos objetivos muy bien definidos, que lo primero que hacen los conquistadores, nada más establecerse en un territorio, es acuñar moneda, una moneda nueva, con el Andalus lo hacen prácticamente 2 años después de la batalla de Guadalete, y que finalmente establecen una administración que en un primer momento es una administración muy centralizada. Esto es algo que cada vez vemos con mayor claridad y que no me puedo extender hoy aquí, pero que es extraordinariamente importante. Y tenemos también muchos datos que lo corroboran. El segundo aspecto que es importante es que los conquistadores se establecen en la península y establecen una gran cantidad de relaciones con las poblaciones indígenas. De esto hablaré más adelante, pero quiero que esto es un aspecto que es fundamental para entender los procesos que vamos a ver más adelante. Hay otro aspecto, digamos, que hay 2 conceptos que son muy importantes y sobre los cuales voy a estar volviendo constantemente a lo largo de esta intervención. La conquista árabe, si algo se parece, es quizá en lo que es, si algún episodio se puede parecer, quizá puede ser algo muy parecido a las conquistas del Imperio Romano. Es decir, tiene mucho que ver con, por ejemplo, la romanización que se produce en todo el Mediterráneo durante la Edad Antigua. La conquista árabe genera, en todos los territorios que están afectados por ella, genera 2 procesos muy importantes y que son fundamentales para entender, digamos, los cambios sociales que se van a producir con posterioridad a la conquista. El primero, y además sobre ello vamos a estar volviendo de forma bastante característica a lo largo de esta intervención. El primero de ellos es un proceso que conocemos como arabización. La arabización es un proceso en virtud del cual una comunidad, una sociedad, un conjunto de personas adoptan la lengua y las pautas culturales árabes, hasta el extremo de que, pasado un tiempo, las personas afectadas por la arabización pasan a considerarse a sí mismas como árabes, independientemente de que desde el punto de vista étnico estas personas no lo sean. Es decir, que desde el punto de vista étnico estas personas no puedan calificarse como tales. Para entender esto hay que tener en cuenta que el concepto, digamos, étnico de raza pues no se corresponde con este periodo. Aunque es verdad que los árabes que desarrollan la conquista tienen una fuerte identidad propia, sin embargo, sabemos que poco a poco las poblaciones que son objeto de la conquista, poco a poco intentan integrarse en la sociedad árabe de este momento. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en cuestiones tan evidentes como, por ejemplo, la adopción de nombres árabes por parte de, por ejemplo, poblaciones indígenas, el empleo de la lengua o el uso de formas de expresión literaria o artística identificadas como árabes, o incluso en la aceptación de formas de comportamiento social que de nuevo se escriben a un medio social árabe. Por lo tanto, todas estas son formas de arabización. Este es el primero de los procesos que se ponen en marcha inmediatamente después de la conquista. El otro proceso que se pone en marcha inmediatamente después de la conquista es el de la islamización. La islamización es, evidentemente, la conversión al credo musulmán por parte de las poblaciones hasta entonces practicantes de credos distintos. También en este caso ello dio lugar a profundos cambios en determinados hábitos sociales, tales como, por ejemplo,
la adopción de unos ritos diferenciados, de unos ritos funerarios diferenciados. Por ejemplo, los musulmanes se entierran de una manera distinta a los cristianos, se entierran reclinados sobre el costado y mirando hacia la Meca. La abstención de determinados productos alimenticios, por ejemplo, esto es algo que la arqueología confirma, y es que en los lugares ocupados por los musulmanes o donde se producen procesos de islamización, el cerdo desaparece en el registro arqueológico, o en la práctica de determinados ritos que tienen su reflejo en la construcción de mezquitas u oratorios. Y aquí hay una cosa que es muy importante que quiero resaltar desde este momento, y es que los procesos de arabización e islamización se ponen en marcha en la península ibérica inmediatamente después de la conquista del año 711. Después de la conquista del 711 empezamos a ver gente que empieza a convertirse al Islam. Antiguos miembros de la antigua aristocracia visigoda, sabemos que poco después de la conquista se convierten en Islam. Sabemos que gente que empieza rápidamente a adoptar los usos del árabe, y sabemos, y esto es muy importante, que los conquistadores no van a hacer ningún compromiso con respecto a la utilización de su lengua, el árabe, como lengua de comunicación en la administración. Otra cosa que es fundamental, y esto es algo sobre lo que voy a tener que insistir también, es el hecho de que arabización e islamización son dos procesos distintos, y son dos procesos que a veces van juntos, pero no necesariamente van juntos. Es decir, no necesariamente cuando se produce la arabización se produce la islamización. Les voy a poner un par de ejemplos actuales para que puedan entender esto que les estoy diciendo. El caso, por ejemplo, de la arabización, pero no islamización, se produce, por ejemplo, en el caso de los coptos en Egipto. Los coptos es la población cristiana del actual Egipto. Esta población sigue existiendo, estos coptos siguen practicando el cristianismo en Egipto, y de hecho en los últimos tiempos están sufriendo una enorme cantidad de ataques terroristas. Hace un par de semanas, escasamente en Semana Santa, se produjeron un par de terribles atentados terroristas. Pues bien, los coptos es una minoría bastante significativa en Egipto, que siguen manteniendo la religión cristiana, pero que están totalmente arabizados. Es decir, hablan el árabe e incluso, digamos, tienen interiorizadas muchas pautas culturales árabes como el resto de la población egipcia. Este es un caso claro en el que esta minoría se ha arabizado, pero no se ha islamizado. Un caso distinto, que es justo el contrario, es el de la islamización, pero no arabización. Y de nuevo, este es un caso que se puede ver con mucha claridad en el caso de, por ejemplo, en el caso de Irán. El Irán actual es una sociedad plenamente islamizada, aunque haya una mayoría chií, pero bueno, podemos considerar el chiismo es una comunidad musulmana a todos los efectos, y sin embargo Persia no se ha arabizado. Los iraníes siguen hablando la lengua farsi, que es una lengua que no tiene nada que ver con el árabe. De hecho es una lengua que pertenece al tronco que se ha dado en llamar el tronco de lenguas arias, más cercano por lo tanto al alemán que lo que está al árabe. No tiene nada que ver con el árabe, a pesar de que la escritura de la lengua haya adoptado el alfabeto árabe en su mayor. Por lo tanto, arabización e islamización no siempre, muchas veces van juntas, a gente que se convierte al Islam y se arabiza, pero no necesariamente van juntas a lo largo de todo este periodo. Son por tanto estos dos procesos muy importantes tenerlos en cuenta por lo que vamos a ver en los distintos aspectos que voy a tratar aquí. Al-Ándalus, no voy a hacer una historia política de Al-Ándalus porque me di cuenta de que puede ser una cosa un poco aburrida y además es un poco complicado, y bueno, pero me van a permitir simplemente darles unas rápidas pinceladas de los distintos periodos en los que vivimos la historia de Al-Ándalus. Un primer periodo corre entre los años 711 y 756. Es un momento en el que Al-Ándalus es una parte más es una provincia del Califato Omeya de Damasco, y es una provincia más conquistada por los ejércitos de ese Califato Omeya, y que se incorpora como parte más del gran imperio
que se extiende en ese momento pues, desde la península ibérica hasta prácticamente los confines con la India. Es un imperio inmenso que se ha construido muy rápidamente y que sin embargo funciona con una notable efectividad a lo largo de este periodo. El siguiente periodo es lo que llamamos la época del Emirato Independiente, que se inicia en el año 756 y llega hasta el año 929. Es un periodo en el que un miembro de la familia Omeya de Damasco sale, bueno, me van a permitir la expresión, por piernas, realmente porque hay una rebelión contra su familia que acaba instaurando el llamado Califato Abbasí, que se establece en la ciudad de Bagdad en el año 750, y este fugitivo, después de recorrer todo el norte de África, acaba recalando en Al-Ándalus y allí consigue establecerse como emir independiente del resto del califato islámico. Es decir, consigue crear un emirato propio con capital en Córdoba que va a mantener su independencia frente al resto de los territorios del Islam. Este emirato independiente se extiende entre el año 755-756 hasta el año 929, y en el año 929 un tataranieto de este emigrado, de este inmigrante omeya que ha llegado desde Siria hasta Al-Ándalus, hace una cosa verdaderamente bastante espectacular, que es proclamar el califato omeya en Córdoba, proclama califa de los musulmanes. Este es el momento quizá del máximo esplendor de Al-Ándalus, con mayor extensión territorial durante todo este periodo, con mayor extensión territorial, y es un periodo que llega hasta el año 1031, en que por una serie de rebeliones internas y de problemas internos este califato desaparece, y se inicia un periodo de fragmentación en Al-Ándalus, que es el llamado periodo de los reinos de Taifas. A este periodo de los reinos de Taifas van a seguir otros dos periodos, desde el año 1031 hasta comienzos prácticamente del siglo XII, es el periodo almorávide, y otro segundo periodo ya en finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, que es el periodo almohade, que son dos movimientos de reforma religiosa dentro del Islam, de los cuales podríamos hablar si quieren más adelante, pero sobre los cuales ahora no me puedo centrar. Y finalmente hay un último periodo en el que, después de la reconquista cristiana de buena parte de los territorios hasta entonces en manos del Islam, que es el llamado periodo nazarí, en el que la presencia del Islam está prácticamente reducida a Granada y hasta la completa conquista de este territorio en el año 1492 por los reyes católicos. Bueno, estas son a grandes rasgos las grandes etapas de la historia andalusí. Muy bien. Dicho todo esto, no sé si hay alguna pregunta o hay alguna cosa que no ha quedado claro en esta exposición, que es un poco rápida, porque de esta historia política que he hecho, poco... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna cuestión? Muy bien. Bueno, pues dicho esto, voy a empezar un poco de una manera un poco... Voy a empezar de una forma un poco heterodoxa, que es, porque como les digo, no quiero hacer una intervención, digamos, clásica. Y quiero empezar un poco por una parte por el final. Y quiero mostrarles este lugar, que es la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla es la antigua mezquita musulmana, que es convertida por los cristianos en iglesia, una vez que conquistan la ciudad en el año 1248. Bueno, pues lo primero que hacen los cristianos cuando ocupan una ciudad andalusí es siempre convertir la mezquita mayor y el resto de las mezquitas generalmente en iglesias. Esta Catedral de Sevilla, como pueden ver ustedes, tiene este gran altar,
bueno, todo está lleno de imaginería barroca, etc. Pero lo importante de este sitio es que alberga la tumba de Fernando III. Fernando III es el conquistador cristiano de Sevilla, es el rey que conquista Sevilla en el año 1248. Y Fernando III aquí está una representación de Bartolomé Esteban Murillo. Fernando III fue proclamado santo por la Iglesia Católica en el siglo XVIII. Es el único rey español, por cierto, que es santo, entre otros. Es el único que ha proclamado la Iglesia Católica como santo. ¿Es esto? Bueno, Fernando III es, como digo, el rey que conquista Sevilla y está enterrado. Está justo enterrado en este lugar, en la antigua mezquita convertida en catedral y conquistada por él. Lo que me interesa es la tumba. Y esta es la tumba de Fernando III de Sangre. Fernando III de Castilla, muerto en 1252. ¿Y qué es lo que tiene interesante esta tumba? Bueno, pues lo que tiene interesante es que si ustedes se fijan, es muy difícil ver esta tumba, por cierto, porque la iglesia lo ha llenado, el obispado de Sevilla lo ha llenado todo de cosas y es muy difícil verla. Esta tumba tiene todas las inscripciones están en árabe, en hebreo, en latín y en castellano antiguo. Es decir, el epitafio de Fernando III, conquistador de Sevilla, está realizado en árabe, hebreo y latín y castellano antiguo. Y lo que dice este epitafio es lo siguiente: aquí yace el muy honrado Fernando, señor de Castilla, de Toledo y de Córdoba, de Murcia, de Jaén, el que conquistó toda España, el más leal, el más verdadero, el más franco, el más esforzado, el más apuesto, el más granado, el más sufrido, el más humilde, el que más temía a Dios, el que más le hizo servicio, el que quebrantó, destruyó a todos sus enemigos, el que alzó y honró a todos sus amigos y conquistó la ciudad de Sevilla, que es cabeza de toda España. Pasó en el último día de mayo de la era de 1252, de 1200. ¿Está? Sí. Ah. En la era, esta es la era hispánica, que es una forma de cómputo que no es la gregoriana, son 38 años, a esta cifra de 1290 le tienen que quitarle 38 años. Es decir, que esto es muy interesante. Es decir, esto es muy interesante porque vemos cómo en esta sociedad cristiana ya del siglo XIII, cuando los cristianos conquistan Sevilla, en Al-Ándalus, digamos que el propio conquistador de Sevilla está está ordenando ofrecer su epitafio no solamente en castellano o en latín, sino también en árabe y en hebreo. Más adelante vamos a ver otros ejemplos de esta misma marca de multiculturalidad. De momento, lo que me interesa señalar aquí es que en la Edad Media, en la península ibérica, se produce una amalgama de diversos elementos muy diferenciadores y que tienen una procedencia muy distinta. Es decir, que hay muchos elementos muy distintos de los cuales es una clara muestra este epitafio. No se preocupe, voy yo. No se preocupe, ya lo voy. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es decir, lo que me interesa es poner de relieve cómo cristaliza
¿verdad? Estos distintos elementos de multiculturalidad que el propio conquistador de Sevilla, el propio conquistador cristiano de Sevilla, sigue asumiendo en el epitafio que adorna su tumba. En los próximos minutos lo que voy a hacer va a ser tratar de mostrarles a ustedes cuáles son las distintas procedencias de estos sustratos distintos que se dan cita en este epitafio que han visto ustedes aquí en latín, en castellano antiguo, en hebreo y en árabe. Voy a empezar en primer lugar por el primer elemento, el elemento inicial, el sustrato anterior a la llegada de los árabes, el sustrato primero, lo que encuentran los árabes cuando conquistan la península ibérica en el año 711. Este sustrato hispano-romano y visigodo, que se encuentra inicialmente en la península ibérica a la llegada de los árabes, es un sustrato evidentemente latino y es un sustrato evidentemente cristiano. Cuando se produce la conquista, esta gente, como he dicho antes, reacciona de distintas maneras. Hay una serie de gente, en primer lugar, que pacta con los conquistadores árabes en el año 711. Esta gente se integra dentro de los linajes árabes desde el primer momento. Hay una carta del Papa Adriano del año 798 en la que se queja de que cómo los cristianos en Hispania están dando a sus hijas a casarse con los árabes. Esto es una práctica que el Papa reprueba de forma muy dura. Hay otra gente que, sin embargo, pacta con los conquistadores y consigue mantener su propia religión. Esta gente es lo que vamos a denominar después, lo que van a ser conocidos como los mozárabes, y a ellos me voy a referir inmediatamente. Si toman ustedes la página primera de las fotocopias que les he pasado, la página que pone en el nombre de Alá, el clemente y misericordioso, este documento es un documento extraordinariamente interesante, es un documento muy importante porque es uno de los pactos que nos han llegado del primer momento de la conquista. Es decir, este es uno de los pactos que los conquistadores árabes en el año 711 establecen con miembros de la población indígena. Y es el pacto que establecen con un visigodo que se llama Tudmir, y el documento dice así. Este es el documento escrito por Abdelaziz ibn Musa. Abdelaziz ibn Musa es el general que comanda las tropas árabes para Tudmir ibn Gandarish. Este es el noble visigodo que se encuentra en ese territorio, en el que se ha de aplicar lo referente a la capitulación voluntaria. Se le concede el pacto instituido por Dios y su garantía, según lo que ha enviado por mediación de sus profetas y sus mensajeros. Tiene el estatuto de la protección de Dios, ensalzado y honrado sea, y la protección del profeta Mahoma, Alá le bendiga y le salve. Es decir, a partir de este momento, la población sometida, conquistada por los árabes, adquiere el estatuto de protegidos. Es decir, están protegidos como gentes del libro, como gentes que han recibido una revelación también, como cristianos, tienen el estatuto de protección. ¿Qué es lo que garantiza esta protección? Es decir, ¿qué es lo que implica la protección que reciben Tudmir y la gente que está bajo su gobierno? Se les garantiza que no se le hará daño por delante o a sus espaldas, ni a él ni a sus compañeros, que no serán hechos prisioneros, ni serán separados de sus mujeres ni de sus hijos, que no serán ejecutados, que no serán incendiadas sus iglesias, que no serán coaccionados a renunciar a su religión. Inmediatamente pone cuáles son las ciudades, una serie de ciudades que aparecen en el sudeste de la península ibérica, y a cambio de esto no dejarán de mantener el pacto y Tudmir, Teodomiro, también conocido como Teodomiro, no dejará de mantener el pacto y no rescindirá lo pactado y no cambiará o corregirá las condiciones que le hemos ofrecido.
Y también Teodomiro, este noble visigodo, este aristócrata visigodo, está obligado a no ocultar ninguna información sobre el enemigo que tenga o llegue a su conocimiento. Y él y sus compañeros de gobierno tienen que cumplir con el pago del impuesto, que es lo que se llama la jizya, la capitación. Tanto Teodomiro como el resto de las personas que están bajo su dominio tienen que pagar un impuesto que es la capitación. A cambio de la protección de la comunidad de los musulmanes, Teodomiro y sus compañeros tienen que pagar un impuesto que reconoce el dominio de los árabes. ¿En cuánto consiste esta capitación? Para todo hombre libre, 1 dinar. 4 modios de trigo, 4 modios de cebada, 4 quistes de vinagre, 2 quistes de miel, 1 quiste de aceite. Y para el esclavo, para los esclavos, la mitad de todo eso. Luego nos viene cuáles son los testigos y finalmente la fecha en la que se concreta el pacto, el año 703. Este pacto parece que es genuino, es decir, podemos estar bastante seguros de que este pacto contiene las cláusulas que se ofrecieron a algunos cristianos en el momento de la conquista árabe de los años posterior al año 700. Muchos de estos cristianos lo que van a hacer va a ser seguir manteniendo su religión cristiana. Y a estos cristianos que siguen manteniendo su religión cristiana se les va a denominar mozárabes. Después hablaré de cuáles son las distintas lo que ocurre con estos mozárabes. Otros cristianos, digamos, correligionarios de Teodomiro, como he dicho antes, se van a convertir al Islam. Y van a ser musulmanes y se van a convertir de forma inmediata a la religión musulmana. Y como he dicho antes, como he dicho también, en algunos casos, otros se van a integrar en linajes árabes y se van a convertir en miembros más de la comunidad árabe y musulmana. ¿De acuerdo? ¿Queda esto claro de lo que ocurre en el año 711? El comienzo de esta multiculturalidad que vamos a ver finalmente allá. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Había algún beneficio cuando un cristiano pasaba a musulmán? ¿Recibía algún beneficio? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Generalmente una de las cosas que se suele decir es que mucha gente se convierte al Islam para dejar de pagar precisamente la capitación. Claro, es interesante. Sin embargo, eso choca contra una evidencia, y es el hecho de que sabemos que a lo largo de todo este periodo constatamos dos cosas. La primera, que el número de musulmanes aumenta de forma inexorable, es decir, la población se convierte al Islam, por un lado, y en segundo lugar, el otro aspecto que es importante es que los ingresos fiscales aumentan también. Y esto nos plantea el siguiente dilema, es decir, si la población se está convirtiendo al Islam y los ingresos fiscales están aumentando, posiblemente el Estado está encontrando medios para tratar de resarcirse de la pérdida precisamente del impuesto de capitación. Es decir, un musulmán no va a pagar nunca la capitación porque es un impuesto humillante, pero va a buscar otras maneras de resarcirse de ello, va a buscar otras fuentes de ingresos distintos. Por lo tanto, yo no estoy muy convencido de que la conversión al Islam haya estado motivada por una búsqueda de ventajas fiscales. No estoy convencido. No, hay gente que lo mantiene, como usted plantea, pero yo no estoy convencido porque nuestra evidencia en el Al-Ándalus es que a lo largo de todo este periodo los ingresos fiscales están aumentando constantemente. Mire, tenemos datos bastante fehacientes de que a comienzos del siglo IX los ingresos fiscales del Emirato de Córdoba son de aproximadamente 1 millón de dinares al año. En el siglo X, en época del califato, cuando sabemos que hay una mayoría de gente que se ha convertido ya al Islam, los ingresos fiscales llegan ya a 5 millones de dinares. Es decir, ha habido un aumento exponencial de la recaudación. Por lo tanto, yo no acabo de compartir esta idea de una conversión por búsqueda de ventajas fiscales, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí,
la ley que se establece a partir de ese momento respeta la ley romana existente o la ley visigoda o se cambia abruptamente a la ley de los... Bueno, esta es también una pregunta extraordinariamente interesante. Bueno, vamos a ver. Podría estar 2 horas hablando de esto porque es un tema que me apasiona. Mire, punto número 1. En este momento, en el año 711, en el año 713, cuando se está firmando este pacto, el derecho musulmán todavía no está plenamente configurado, se está formando. Es decir, en este momento los conquistadores no tienen todavía, digamos, plenamente conformado lo que va a ser lo que vamos a conocer como la Sharia, que es el derecho musulmán plenamente organizado, que se va a configurar a lo largo de los siglos IX, sobre todo a partir del siglo de finales del siglo VIII y siglo IX. Este es el momento en el que la ley musulmana empieza a conformarse verdaderamente. ¿Qué tipo de derecho es el que entonces se sigue manteniendo? Desde luego las comunidades cristianas siguen manteniendo su ordenamiento jurídico y de esto podemos estar bastante seguros de ello. Con respecto a los musulmanes, en este momento se está empezando a configurar una práctica jurídica que está basada, que tiene muy distintas, es un tema que, como digo, es complejísimo, pero es una práctica musulmana que tiene distintas fuentes. La primera es evidentemente el Corán, como fuente de derecho, y la segunda, una serie de cuestiones, una serie de usos y prácticas que tienen orígenes que no sabemos muy bien de dónde son, pero que se remontan, que los musulmanes empiezan a basar en el ejemplo del profeta. Es decir, en la tradición profética empiezan a plantear que determinados usos jurídicos que empiezan a aplicar o determinadas maneras de impartir justicia que empiezan a aplicar se remontan al profeta y siguen el ejemplo del profeta Mahoma. Es decir, que hay que sea esto verdad o no sea verdad. Esto ya es una cuestión que ha hecho correr ríos de tinta. Pero estas prácticas jurídicas, en principio, son las que afectan a la comunidad musulmana. Es decir, la conversión al Islam implica también el sometimiento a este conjunto de normas que está tomando cuerpo precisamente ahora. Es un conjunto de normas que se caracterizan por tener un fuerte componente casuístico. Es decir, la manera en que el profeta realizó determinadas cosas es la manera en que se interpreta que se tiene que proceder para realizarlo. Y poco a poco esta enorme casuística va tomando una consistencia y una amplitud cada vez mucho mayor, porque se va extendiendo a prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, de las transacciones comerciales, de las transacciones legales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es un proceso que está ahora mismo en el 713, está en sus inicios. Todavía no ha tomado fuerza, no ha tomado cuerpo todavía claramente, como lo va a tener 100 o 200 años después. Veremos después en alguno de los textos, veremos ya este derecho musulmán plenamente configurado. ¿De acuerdo? Una pregunta práctica. ¿Un dinar es una moneda metálica oro-plata? Sí, bueno, como soy un poco desastroso, tendría que haber tenido una moneda aquí de los dinares iniciales, pero no la tengo. Pero es una moneda de oro. Es una moneda de oro que equivale teóricamente a 12 monedas de plata, a 12 dirhams. ¿De acuerdo? Es decir, es un impuesto relativamente elevado. Relativamente elevado. Es decir, no es baladí, es una moneda de oro, es un dinar, ¿Se conoce el gramaje? Sí, porque está establecido el dinar, que creo que son 2,4 gramos. Estoy hablando de memoria, tengo mala memoria, pero son 2,4 gramos aproximadamente. Es una pena, y es culpa mía no tener un ejemplo, pero puedo mostrarles un ejemplo. Mañana, si quieren, en la segunda sesión, les puedo enseñar algunos de estos ejemplos de esta manera, porque tenemos ejemplares de esta época temprana. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien. Por lo tanto, esta es la población indígena, esto es lo que encuentran los musulmanes cuando conquistan la península ibérica. Y estos son el tipo de pactos con los que, van a comenzar, van a empezar con los que empieza este Big Bang,
del que les hablaba antes. Siguiente elemento que vamos a encontrar en este momento, evidentemente los conquistadores árabes, ¿no? Los conquistadores árabes, los árabes que han salido desde su Arabia, desde la Arabia, la península arábiga. Y estos árabes tienen una característica extraordinariamente importante, y es que, bueno, evidentemente, tienen dos cosas. Primero, hablan lengua árabe, lógico, y segundo lugar, afirman que han recibido que un miembro de los suyos, un árabe, ha recibido nada más y nada menos que la última revelación, la revelación divina final, lo que se llama el sello de la profecía. Es decir, el profeta Mahoma, Dios ha estado comunicándose con los hombres a lo largo de la historia, ha mandado a distintos profetas, les ha mandado su revelación para tratar de enmendar la conducta de los hombres. Y ha habido profetas desde la época de Abraham, Moisés ha sido otro profeta, Elías, etc. Todos estos han sido profetas a los que Dios ha comunicado su mensaje. Otro de estos profetas ha sido Jesús. Jesús ha sido otro profeta enviado por Dios que se le ha enviado este mensaje. Sin embargo, los hombres han tergiversado de forma continua y pertinaz el mensaje de Dios. Y este mensaje ha quedado, digamos, totalmente tergiversado. Bueno, finalmente Dios ha decidido enviar al último profeta, al sello de los profetas, al profeta Mahoma, y con este profeta se acabó la revelación. Esta es la última vez que Dios manda una revelación a los hombres, y esta revelación es la auténtica y definitiva. Y esta es una revelación, y esto es crucial para entender las cosas que venimos hablando, es una revelación que Dios ha hecho en árabe a su profeta. Es decir, Dios se ha comunicado con los hombres en lengua árabe. No ha utilizado ninguna inspiración. Dios no ha inspirado al profeta Mahoma, no le ha dado otra lengua. No. Dios ha comunicado en árabe todo su mensaje al profeta, palabra por palabra. Y esa comunicación que Dios esa revelación, mejor dicho, que Dios ha realizado a su profeta, es lo que se contiene en el llamado Corán. El Corán contiene, por lo tanto, la revelación, palabra por palabra, sin alterar una sola coma, sin alterar una sola palabra de todo lo que ha recibido, es la revelación que ha realizado Dios a su profeta. Por eso es tan importante el Corán, por eso es tan fundamental el Corán. El Corán es una obra que contiene esta revelación divina y que por lo tanto el profeta y sus seguidores se han asegurado de que se refleje de forma verídica, de forma perfectamente, como si fuera prácticamente una fotocopia de lo que Dios ha dicho a su profeta. Y por eso el Corán no se puede cambiar ni una coma. Por eso el Corán está en árabe y por eso el Corán, desde un punto de vista estricto, no puede ser traducido. No puede ser traducido nunca. Estrictamente no puede. Para saber lo que Dios ha dicho, tenemos que saber el árabe, tenemos que conocer el árabe. No hay otra forma. Evidentemente, hoy en día hay traducciones, ustedes pueden ir y hay excelentes traducciones al castellano, al español, al inglés, al francés, etc. Pero desde un punto de vista estricto, el Corán no puede ser traducido. Debe ser reconocido en la propia lengua árabe, que es la lengua que Dios ha utilizado. Y cuando un recitador del Corán está recitando una aleya, un verso del Corán, está recitando lo que Dios le ha comunicado exactamente a su profeta. Esta imagen que tienen ustedes aquí es una imagen muy interesante porque es uno de los primeros manuscritos que tenemos del Corán. Es un manuscrito que son 2 hojas, como pueden ver, que han aparecido recientemente en la biblioteca de la Universidad de Birmingham, y todo lo que se refiere al Corán es algo que genera una enorme cantidad de polémicas, una enorme cantidad de
todo tipo de discusiones que no pueden ustedes ni imaginarse. Pero este Corán, estas 2 páginas que contienen 2 aleyas del Corán, es decir, han sido datadas por radio, es un pergamino, es decir, está escrito en pergamino, con una letra muy primitiva, esto parece bastante evidente, y ha sido datado por medio de radiocarbono en torno al año 645, es decir, muy poco tiempo después de la muerte del profeta, que muere en el año 632. No todo el mundo está de acuerdo con esta datación, hay gente que piensa que esto es posterior, pero me interesaba mostrárselo porque si no, es decir, si no es, evidentemente no es, no necesariamente, como digo, es de esta época, puede ser un poco posterior, puede ser contemporáneo a la conquista de Al-Ándalus en el año 711, pero lo que me interesa es ponerles de relieve que cuando los árabes llegan en el año 711, traen consigo este gran libro que contiene la revelación. Es decir, es lo que traen. Esto es lo que Dios ha revelado a su profeta y es lo que Dios ha revelado en la lengua árabe. Esto coloca al árabe en una postura de superioridad muy grande. Es decir, esto es algo que no nos podemos imaginar hoy en día, pero tanto en el Próximo Oriente, como en Egipto, como en el norte de África, como también en la península ibérica, el árabe va a empezar a ganar terreno de forma muy rápida, con una rapidez realmente inusitada. Los procesos de arabización, como he dicho antes, comienzan muy rápidamente y estos procesos de arabización en 80, 90 años empiezan a ser bastante completos, están bastante avanzados. Buena parte buena parte de la población pierde la antigua lengua latina y adopta la lengua árabe. Esto es algo que tenemos bastante claro y hay bastantes indicios que claramente lo demuestran. Hay un famoso testimonio de un escritor mozárabe del siglo IX, Álvaro de Córdoba, este hombre es un cristiano, y en el siglo IX se queja diciendo de cómo los jóvenes cristianos prácticamente ya no leen la Biblia, prácticamente ya no leen los antiguos poetas latinos y solamente les interesan los poetas árabes. Están perdiendo completamente el latín. Y aunque Álvaro se queja con una gran amargura de lo que está ocurriendo, lo cierto es que los cristianos se están arabizando a marchas forzadas. Para el siglo X en Al-Ándalus tenemos, por ejemplo, ya evangelios escritos en árabe. O, por ejemplo, los salmos escritos en árabe. Porque ya las poblaciones latinas las poblaciones mozárabes ya no conocen suficientemente el latín e incluso sus propios textos sagrados tienen que ser traducidos al árabe. Muy bien, por lo tanto, tenemos los indígenas, por un lado, tenemos en segundo lugar a los árabes, y con los árabes llega también otro grupo, un grupo que es importante, que es bastante importante, que son los bereberes. ¿Quiénes son los bereberes? Los bereberes son los habitantes del norte de África. Antes de conquistar Al-Ándalus, los árabes han conquistado el norte de África. Ha sido una conquista muy compleja, ha sido una conquista muy trabajosa. Los árabes han sufrido muchas derrotas en las zonas de la actual Argelia, Marruecos, derrotas a las cuales no estaban muy acostumbrados. Pero finalmente, poco antes de la conquista de Al-Ándalus, poco antes de la conquista de la península ibérica, estos bereberes se han sometido, y no solamente se han sometido, sino que se han enrolado en los ejércitos conquistadores. Cuando se produce la conquista del año 711 es una conquista árabe e islámica, pero hay un fuerte contingente, un número incluso mayoritario de tropas bereberes que atraviesan el estrecho de Gibraltar y penetran en la península ibérica en ese momento. Y también se van a establecer y se van a asentar de forma definitiva en muchas zonas de la península ibérica, fundamentalmente en las zonas centrales.
Hay dos cosas con respecto a estos bereberes que son muy importantes. Estos son lo que los antiguos romanos llamaban los mauri, los moros. Estos son los moros, que no son árabes, que hablan una lengua distinta al árabe, muy distinta. El bereber no tiene de nuevo nada que ver con el árabe. Y que cuando llegan al Andalus en el año 711 no están ni arabizados, ni siquiera tampoco demasiado bien islamizados. Pero se van a arabizar y se van a islamizar en Al-Ándalus. Es decir, su arabización e islamización se van a producir ya dentro de Al-Ándalus. De tal manera que, por ejemplo, el español no tiene palabras bereberes. Prácticamente, que yo sepa, hay algún topónimo o alguna cosa, pero no encontramos palabras bereberes en el castellano. Sí que tenemos 2000 palabras árabes, pero no tenemos palabras bereberes. Aunque sí un rasgo al que luego haré mención que es bastante interesante. Sabemos que los bereberes llevaban unas formas de vestir, llevaban el pelo de una determinada manera, pero también esto lo pierden. Y ocurre lo mismo que veíamos con el caso de los indígenas. Transcurridos 100 años, 150 años, esta gente va a ser árabe y musulmana. Es decir, prácticamente no van a arabizarse e islamizarse por completo. Voy a darles el último grupo, porque aquí tenemos mucha gente que está aquí concernida. Si les parece, me han dicho que podíamos hacer un pequeño descanso, transcurrida hora y media, una cosa así. Pero este grupo es particularmente interesante y quiero hacer particular referencia a él. Es el grupo de los judíos, que es un grupo que también está presente en la península ibérica en ese momento. Y acuérdense ustedes de que en el epitafio de Fernando III también hay letras en hebreo. Muy bien, los judíos. Mi colega David Wasserstein, que trabaja en la Universidad en Vanderbilt, publicó hace unos años un artículo que a mí personalmente me parece muy interesante y que tiene un título muy provocador, pero que a mí me parece un artículo extraordinariamente, y yo creo que tiene razón. Ha recibido bastantes críticas, pero a mí me parece que es un artículo, creo que realmente tiene razón. Creo que David Wasserstein está absolutamente en lo cierto. El título de este artículo es bastante provocativo, y es de cómo el Islam salvó al judaísmo. El judaísmo se salvó gracias al Islam. ¿Qué es lo que dice Wasserstein? Wasserstein dice una cosa muy interesante. Dice que en torno a finales del siglo VI, cuando el profeta Mahoma inicia finales del siglo VI, comienzos del siglo VII, cuando el profeta Mahoma comienza su predicación, el judaísmo estaba a punto de desaparecer. Esto se había debido a varios factores. En primer lugar, a la pujanza del cristianismo, que desde el siglo IV había ido ganando terreno en el Mediterráneo, se había convertido en religión oficial, y esta religión facilitó y en muchos casos forzó la conversión a ello. Es decir, mucha gente que practicaba otras religiones, por supuesto el paganismo, pero también el judaísmo, se convirtió al cristianismo de forma voluntaria o de forma a veces también forzada. Como consecuencia de ello, se produjo un paulatino descenso del número de judíos. Al mismo tiempo, en el Mediterráneo, en la Europa posterior al fin del Imperio Romano, muchos estados, generaron una abundante legislación contra los judíos. Hubo una gran cantidad de leyes contrarias a los judíos. Y estas leyes provocaron de nuevo que muchos de ellos acabaran convirtiéndose al cristianismo. Especialmente importante en este sentido fue la legislación antijudía del reino visigodo. La legislación del reino visigodo en Hispania fue obsesiva y enloquecidamente antijudía según iba pasando el tiempo. En los últimos tiempos del reino visigodo, los judíos
en el reino visigodo son objetos de una persecución verdaderamente delirante, hasta el punto de que muchos de ellos, se instauran medidas como por ejemplo la conversión forzosa, el bautismo forzoso, o medidas tan salvajes como la obligación de que los judíos den a sus niños en adopción a familias cristianas a poco de nacer. Y incluso, como digo, conversiones forzosas, por supuesto apartamiento de los cargos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto parece haber minado considerablemente la fortaleza de las distintas comunidades judías en la península ibérica. También los judíos se habían visto muy afectados, según David Wasserstein, por la geopolítica del momento. En ese momento había dos grandes imperios, digamos, enfrentados en el Próximo Oriente, el Imperio Bizantino y el Imperio Sasánida, y las comunidades la comunidad judía más relevante desde el punto de vista cultural, la comunidad judía que había dado, que había dado cuerpo a toda al Talmud, había quedado aislada en Babilonia y no tenía una fácil comunicación con el resto de comunidades judías en el Imperio Bizantino y en el resto del Mediterráneo. Es decir, de alguna manera esta gente estaba siendo muy dinámica en Babilonia, pero no estaba consiguiendo que sus grandes avances en el conocimiento fueran conocidos por el resto de las comunidades judías. Wasserstein también señala otra cosa que es importante, y es que los judíos estaban perdiendo sus lenguas, estaban perdiendo el arameo y el hebreo, estaban adquiriendo el griego, estaban adquiriendo, por supuesto, el latín, incluso a veces otras lenguas locales, pero el hebreo y el arameo estaban en total y absoluta decadencia, de tal manera que la pérdida de unificación representada por la lengua estaba de nuevo minando unas comunidades que se estaban dispersando de manera, de manera irreversible. Y según Wasserstein, todo esto cambia en el siglo VII, con las grandes conquistas árabes. Las grandes conquistas árabes crean un gran imperio, que es un imperio que, como he dicho antes, se extiende por toda la ribera sur del Mediterráneo, que unifica finalmente las comunidades de Babilonia, acaban siendo integradas en el imperio árabe y que se extienden se extiende desde la península ibérica hasta los confines con la India. Y esta nueva situación permitió, en primer lugar, que estas comunidades judías, hasta entonces dispersas y muy poco conectadas entre sí, pudieran comenzar a restablecer los vínculos. De tal manera que ahora mismo todas ellas, la gente que vivía en Babilonia, pero la gente que vivía en Egipto o la gente que vivía en Al-Ándalus, pudieron comenzar a tener una serie de vínculos comunes. Pero también, y lo importante, es que los judíos dejaron de estar perseguidos en el mundo musulmán. Los judíos también, como los cristianos, obtuvieron el estatuto de protegidos, de dhimmíes, como hemos visto antes. También pasaron a estar protegidos bajo el pago de un impuesto, pero su religión, sus prácticas, sus sinagogas, todo esto fue perfectamente respetado por parte de los musulmanes. Es decir, que gente que hasta ese momento había estado totalmente perseguida, particularmente en Hispania, de repente en Al-Ándalus es gente que cobra o recobra un estatuto legal, bastante más favorable al que habían tenido bajo el reino visigodo. Y de hecho, los relatos de la conquista árabe hay claras indicaciones de que los judíos favorecieron a los árabes en la conquista, lo cual no tiene nada de particular si se tiene en cuenta la salvaje represión que los visigodos habían establecido contra los judíos. Y al mismo tiempo, según Wasserstein, la existencia de esta comunidad musulmana que se extendía sin solución de continuidad entre Al-Ándalus y los confines con la India empezó a
revitalizar las relaciones comerciales. Y en esto los judíos pudieron adquirir un papel de intermediarios, no solamente dentro de los territorios del Islam, sino también con los territorios de Europa, con los cuales, de la Europa cristiana o de la orilla cristiana del Mediterráneo, con respecto a los cuales los judíos podían ser intermediarios. A mí la tesis de Wasserstein realmente me parece una tesis bastante interesante y creo que tiene razón. Creo que si no hubiera existido el Islam, posiblemente el judaísmo hoy en día no existiría, posiblemente. Y como digo, aunque ha sido criticado, yo no he visto ningún argumento realmente favorable, porque hay una cosa que está bastante clara. Y esto lo vamos a ver en la segunda parte de esta intervención, digamos, actividad cultural, la eclosión, la vivacidad, digamos, intelectual que encontramos en el mundo judío, en las comunidades judías, después desde el siglo VIII en adelante, no tiene nada que ver con la que vemos justo con anterioridad a la conquista. Por lo tanto, yo creo que sí, y esto es algo que vamos a ver en la segunda parte de esta intervención, cómo los judíos también fueron afectados por esta conquista, por esta conquista árabe. Y de nuevo, y en ese sentido, permítanme que de nuevo les vuelva a mostrar otra vez este epitafio, ¿verdad? El epitafio de Fernando III, ¿no? Es decir, en el que de nuevo, como pueden ver, el árabe y el hebreo vuelven a estar, vuelven a ser equiparados. Si les parece, hacemos un descanso de unos 10 o 15 minutos y continuamos. ¿Les parece? Como ya es costumbre, los invitamos a tomar café y galletitas. Ya está. Ya cambió. Magnífico. Sí. Qué rabia no tenerla. Ya ahorita voy a reiniciar para ver si es el problema del USB. Claro, pero...